¿Qué tal, mis hermanos? Buen día, soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, vamos a meditar hoy, este martes ya, 19 de enero, las lecturas correspondientes al día de hoy, que como les digo, seguimos meditando la carta a los Hebreos. Eh, yo creo que todos hemos sentido momentos en los cuales se nos hace difícil ser persistentes en la fe porque nos sentimos de repente abandonados por Dios, sentimos a veces como que si valdrá la pena este esfuerzo que estamos haciendo, si valdrá la pena este caminar, porque el enemigo siempre trata de hacernos flaquear y es importante tener esa persistencia. Hoy la carta a los Hebreos nos da una pauta para eso. Fíjense cómo empieza diciendo, dice hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Y deseamos, sin embargo, dice que todos y cada uno de ustedes se mantenga firme hasta el fin en el mismo fervor y diligencia. O sea, muchas veces sentimos eso, que Dios como decimos, como que nos deja de su mano. Pero como dice aquí, el Señor ve nuestro esfuerzo, ve nuestro caminar, ve nuestros fracasos, pero ve cómo intentamos levantarnos. Y él no es un Dios injusto, no es un Dios que no valore lo que estás haciendo. Y pone aquí el ejemplo de Abraham, cómo él tuvo que pasar por muchas situaciones antes de llegar al cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Entonces, para poder salir adelante de esas dificultades, de ese sentir que Dios está lejos de nosotros, tenemos que hacer uso de la fe, de la paciencia y sobre todo de la esperanza en que tenemos un Dios que cumple las promesas. Y vuelvo a decir, el ejemplo de Abraham es el que nos debe de mantener firmes y seguros de que Dios cumple su promesa, de que Dios no es un Dios mentiroso y que Él está con nosotros acompañándonos siempre. Debemos de tener diligencia y prontitud. Entonces vamos a apoyarnos con estos dos actos. Fíjese, es importante estas dos cosas que dice promesa y juramento. Pues el Señor cuando cumple, cuando promete, cumple. Los hombres cuando juramos, Jesús nos ha dicho después que no debemos de jurar, pero en aquel tiempo el juramento era válido, pero siempre tenías que jurar por alguien superior a ti. No podías jurar por ti mismo o por nadie porque no era válido. Tenías que jurar por alguien superior a ti. Pero Dios por eso dice, juro por mí mismo, decía el Padre Celestial en su momento, porque no hay nadie superior a Él. Y entonces promesa y juramento deben de ser dos cosas que nos den la certeza y la esperanza de que Dios cumple. Y entonces tenemos que ser persistentes a pesar de las dificultades en las que nos estemos enfrentando. En el Evangelio de hoy, de Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28, nuevamente siguen los enfrentamientos. Es inevitable, lo hemos dicho, cuando tú sigues los criterios evangélicos, es inevitable que de repente haya un enfrentamiento con el mundo o con alguien, porque la gente vive, no acepta muchas veces a la gente que no piensa como ellos. Y aquí Jesús tiene otro enfrentamiento, sobre todo con una de las cosas que más le cuestionaban a él, el respeto al sábado. Dice, un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar las espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Entonces aquí Jesús les deja clara una cosa. Les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús aplica ese principio. La ley siempre tiene que ser para favorecer al hombre. La ley nunca debe de ser para esclavizar al hombre. Entonces una cosa es obedecer los criterios de la ley y otra es hacerlo aún por encima del hombre. O sea, el hombre no debe, si la persona tiene hambre y no hay nada que comer y él come cosas que eran sagradas, pues Jesús les pone el ejemplo de cómo David lo hizo. Entonces, hoy y estos próximos días vamos a meditar en eso, cómo es importante el cumplimiento de la ley, pero nunca ese cumplimiento de, por encima del hombre. El hombre no debe ser esclavizado por la ley. La ley debe ser una guía y un camino que te oriente
hacia hacer, por ejemplo, las leyes humanas, tú tienes que cumplir el reglamento de tránsito, tú tienes que cumplir, pero imagínate, pues lo vemos muy claro, si tu semáforo está en rojo, pero detrás de ti viene una sirena de la ambulancia y tienes que hacerte a un lado para dejarlo pasar, pues a veces con precaución te tienes que pasar ese rojo para que la ambulancia pase y haga el servicio que va a hacer. Entonces nosotros no podemos hacer, yo les ponía una vez el ejemplo en la iglesia, si tú vas a misa y es la última misa a la que puedes ir en el día, pero en el camino te encuentras a una persona que fue atropellada y que necesita ayuda, tú tienes, y si tú te acercas a él y le hablas a la ambulancia y estás con él esperando a que lo atiendan, y por hacer eso ya no tienes la oportunidad de ir a misa, pues no hay problema, no estás cumpliendo ningún pecado porque dices, es que ya no cumplí el precepto de ir a misa, pero lo estás haciendo por estar ayudando a una persona en desgracia. O sea, la ley, el cumplimiento no es cumplir por cumplir, es cumplir por amor, cumplir por obediencia, pero siempre no debe estar la ley por encima del hombre. Jesús le deja aquí, dice, luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Estos términos también son las cosas que chocaban con la gente. Jesús se decía el Hijo del Hombre. Vamos a ir meditando cómo esto va calando hondo en el corazón de los fariseos y en lugar de reflexionar si no será realmente este el enviado, empiezan a maquinar cosas negativas en contra de Jesús. Te doy la bendición, esperando que sigamos caminando esta semana en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su sacerdocio y sobre todo en el conocimiento del amor tan grande que Él nos tiene, que da su vida por nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, que estés bien.